Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es miércoles 13 de marzo. Les había dicho ayer que hoy vamos para Soyapango. Tenemos una charla que dar en el Colegio Añini, y es un instituto católico, y espero motivar a estos jóvenes a enamorarse cada vez más de Monseñor Romero. En la primera parte de hoy vamos a tener 4 momentos. Hay un momento que veo yo sumamente importante, y es que Monseñor en muchas cosas no actúa solo, actúa en comunidad, en grupo. Hoy vamos a ver a Monseñor Romero con 2 sacerdotes, el Padre Moreno, el Padre Walter Guerra, que es un amigo personal, fue mi párroco en tiempos de Monseñor Romero. Ya está bastante mayor el Padre Walter, nos escucha este programa el Padre Walter Guerra. Y Doris Osegueda es el equipo para poder revisar, diríamos hoy, las redes sociales, revisar los medios de comunicación, la radio, el periódico, cómo está llegando el impacto, qué decir, cómo decirlo. Es una estrategia muy buena. El Padre Walter es un sociólogo, graduado de la UCA también, y muy buen predicador. Para los que lo conocemos, le admiramos. La señorita Osegueda fue electa precisamente para dedicarse como directora, coordinadora de todos los medios de comunicación del arzobispado. Y el Padre Moreno, que siempre ha estado con Monseñor Romero. Un segundo aspecto es que en este momento Monseñor narra la ordenación del entonces diácono Ezequiel Gámez. Yo les cuento que el Padre Ezequiel Gámez era el párroco en Zacacoyo cuando yo viví con mis compañeros seminaristas en eso que llamamos en aquel tiempo la experiencia alternativa. En vez de estar viviendo en el seminario en San Jacinto, nos partimos en 3 comunidades. Uno nos fuimos a Zacacoyo, otros a Jardines de Colón y otro grupo a la colonia de San Francisco. Nos separamos para tener de cerca la realidad. El Padre Ezequiel era el párroco. Yo les puedo contar infinidad de cosas que sucedieron con el Padre Ezequiel, pero entre otras, cuando nos reuníamos en el arzobispado, Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, arzobispo, el Padre Ezequiel Gámez y yo, tengo bien presente las regañadas que le daba el arzobispo al Padre Ezequiel, porque el Padre Ezequiel tenía el trabajo del sacerdocio en segundo plano. En primer lugar estaban sus negocios, tenía crianza de cerdos, qué sé yo. Entonces a la iglesia iba los domingos y algunos otros días, pero no era su actividad principal. En cambio nosotros del equipo vivíamos ahí en Zacacoyo y teníamos todo el tiempo y platicábamos con la gente, etc. Y lo regañaba el arzobispo. Pues hoy se da esa ordenación.
Cuando yo estaba a punto de ordenarme, el padre Ezequiel así como el demonio, ¿verdad? Me puso aparte y me dijo, no hagas los votos, no te ordenes, Mauricio. Y me dijo un montón de cosas. Claro que me ordené. No le hice caso al padre Ezequiel. Esta es una de las cosas que pasan en la vida, que finalmente el padre Ezequiel fue suspendido de su sacerdocio, ya no está. Pero hay que ver cómo es de bonita la ordenación sacerdotal. La mía también fue muy bonita en Armenia. Maravilloso pueblo, maravillosa gente, vinieron de Guatemala, mucha gente. Fue bonito y de eso se vive. El tercer aspecto es que Monseñor Romero fue invitado al seminario Juan 23, allá en Santa Ana, es otra diócesis. Lo invitó el obispo, Monseñor Barrera. Se da la celebración y en medio de la celebración se escuchan unos ¡viva Monseñor Romero! Y Monseñor busca una salida estratégica y sale huyendo de la zona para no meterse en problemas. Eso es maravilloso, como un acto de humildad. Ya Monseñor en 1979 ya tiene su reconocimiento, ya le escuchábamos en la radio. Era imposible no darse cuenta quién es Monseñor Romero, pero gritar ¡viva Monseñor Romero! En la diócesis ajena, eso no es tan fácil. El último momento es que hay un conflicto, así como han resuelto el conflicto de la Constancia y la Tropical, hay un conflicto en la fábrica de Delicias, en la fábrica de confitería, todos los dulces, los que conocemos la Delicia, de ahí salía todos los dulcitos ricos. Pero los huelguistas tienen secuestrado a un técnico, a un profesional. A ese profesional se le muere la mamá y los huelguistas no lo dejan que vaya a enterrar a su mamá. Son de las cosas inhumanas que se dieron y que se dan en estos ambientes de lucha. Y Monseñor intercede, pero no logra su objetivo. 4 facetas que compartimos hoy y justo sucedieron un año antes del asesinato de Monseñor Romero. Estamos en el 24 y el 25 de marzo de 1979. Oigamos a Monseñor. Sábado 24 de marzo. Hoy tuvimos con el padre Moreno, el padre Fabián Amaya, el padre Walter Guerra y la señorita Doris Oceguera una reunión que tendremos en adelante todos los sábados para ir orientando la ideología de los medios de comunicación social. Resulta muy interesante también para mi gobierno esta reunión en la cual analizamos los diversos aspectos de la semana y las impresiones que va causando nuestros radio y orientación. Por la tarde, en Suchitoto, celebramos con bastantes sacerdotes asistentes la ordenación sacerdotal del diácono Ezequiel de Jesús Gámez. La misa fue al aire libre en el atrio de la iglesia y resultó muy imponente y simpático. Entre las comunidades asistentes, que fueron muy numerosas, se destacaba la comunidad de Chalatenango, ya que el padre Gámez, a pesar de ser de Suchitoto, se ha incorporado a aquella comunidad y con ella ha celebrado una especie de alianza para seguir cultivando su vocación sacerdotal. Domingo 25 de marzo, después de la misa de catedral, fui a participar en el 25 aniversario del Seminario Menor de Santa Ana, llamado Seminario Juan 23, invitado por el señor obispo Barrera y con la asistencia también del señor nuncio y muchos sacerdotes de la diócesis.
La misa tuvo lugar a las 12 del día. Entre la muchedumbre que asistía se escucharon algunos vivas a Monseñor Romero, lo cual no dejó de inquietarme y por lo cual también apenas terminó la misa procuré evadirme para evitar cualquier problema. Además, en la ciudad sede tenía mis temores que atender, ya que se estaban resolviendo aquí problemas graves, laborales, en los cuales suelen acudir con frecuencia al arzobispado. El problema principal se daba en la fábrica de Licia, donde entre los rehenes estaba un profesional cuya mamá había muerto y no lo dejaban salir. Intercedí por él, pero lamentablemente no se pudo hacer lo que se deseaba. Llegamos a la sección de la palabra de Dios para este día, miércoles 13 de marzo, miércoles de la cuarta semana de la Cuaresma. El día de hoy vamos a tener un estudio, vamos a llamarle así, un estudio doctrinal, de doctrina, y vamos a hablar sobre el Dios de Jesús. Es difícil. La parte doctrinal muchas veces cuesta enseñarla y otras veces cuesta aprenderla. Los que tenemos algún estudio en teología, cuando somos estudiantes, le ponemos coco, ponemos atención, y por mucho que el profesor quiera explicarnos, hay cosas que no se logran comprender. Imagínese usted, nosotros estamos hablando 2024 años del nacimiento de Jesús aproximadamente, y no lo entendemos. ¿Y cómo lo iba a entender el Sanedrín, que no tuvieron acceso a los textos como los tenemos nosotros, usted y yo? Pero vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un acercamiento doctrinal a este Dios de Jesús. Comenzamos en la primera lectura con el profeta Isaías, capítulo 49, versículos del 8 al 15. Dice lo siguiente: Así habla el Señor: en el tiempo favorable yo te respondí, en el día de la salvación te socorrí. Yo te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir las herencias devastadas, para decir a los cautivos: salgan, y a los que están en las tinieblas: manifiéstense. Ellos se apacentarán a lo largo de los caminos, tendrán sus pastizales hasta en las cumbres desiertas. No tendrán hambre ni sufrirán sed. El viento ardiente y el sol no los dañarán, porque que se compadece de ellos los guiará y los llevará hasta las vertientes de agua. De todas mis montañas yo haré un camino, y mis senderos serán nivelados. Sí, ahí vienen de lejos, unos del norte y del oeste, y otros del país de Sinim. Griten de alegría, cielos, regocíjate, tierra,
montañas prorrumpan en gritos de alegría, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de sus pobres. Sión decía: el Señor me abandonó, mi Señor se ha olvidado de mí. ¿Se olvida una madre de su criatura? ¿No se compadece del hijo de sus entrañas? Pero, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Dios que nos presenta Isaías es un Dios fiel. El pueblo fue infiel, pero Dios se mantuvo fiel. Se han portado mal, pero yo los voy a acompañar siempre. ¿Se puede olvidar una madre de su criatura, del fruto de sus entrañas? Aunque una madre se olvide de su criatura, yo no te olvidaré. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios del profeta Isaías, es un Dios fiel. Ese pueblo no merece nada, pero Dios le da todo. El capítulo que estamos leyendo es el 49 de Isaías. Es el segundo Isaías. Yo insisto mucho y quizás les canse que el primer Isaías es del 1 al 39. Ese Isaías escribió, el profeta escribió, previendo que no vaya a pasar la desgracia. El segundo Isaías ya no está el profeta Isaías. Alguien escribe y usa el nombre del profeta Isaías. Y él escribe en el contexto del destierro. Están esclavos en Babilonia y ahí escribe estas palabras: Dios no se ha olvidado de ti, Jerusalén, Israel. No se ha olvidado. Les va a preparar una salida. Los cielos y la tierra se van a regocijar con lo que Dios va a hacer con ustedes. Como Isaías es el profeta de la universalidad, se puede intuir que Dios, aunque los está viendo en el destierro, sin templo, sin sacerdotes, sin apoyo de nada, sin recursos, sin moneda, Dios los va a liberar de ahí. Para eso va a venir el tercer Isaías, del 56 al 66. Este será el tercer Isaías, el del acompañamiento de la comunidad cuando sale del exilio. El profeta Isaías entonces nos presenta a un Dios fiel. Fiel con su alianza, fiel con su pueblo, fiel con sus palabras, fiel con sus promesas. Tan fiel es ese Dios del Antiguo Testamento, que después de 400 años de silencio profético, después de 400 años que no hay profetas, Dios envía a su único Hijo para hacer una nueva alianza. Y esto es lo que vamos a ver en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículos del 17 al 30. Dice lo siguiente: Jesús dijo a los judíos: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo.
Pero para los judíos, esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. Entonces, Jesús tomó la palabra diciendo: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Y le mostrará cosas más grandes aún, para que ustedes queden maravillados. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida al que Él quiere. Porque el Padre no juzga a nadie. Él ha puesto todo juicio en manos de su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Así como el Padre dispone de la vida, del mismo modo ha concedido a su Hijo disponer de ella, y le dio autoridad para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida. Los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Nada puedo hacer por mí mismo. Yo juzgo de acuerdo con lo que digo, y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ahora quiero invitarlos a que se imaginen a un profesor explicándonos esto. Después de toda una carrera de filosofía, después de por lo menos 3 años de teología, y sentados escuchando este texto, y a un profesor tratando de explicarnos. Tratando, digo, porque no hay quien pueda explicar semejante cosa. Ahora, vénganse al programa y díganme ustedes cómo quieren que les explique esto. ¿Se puede explicar? No se puede. Esto que hemos leído es precisamente el Dios de Jesús. Y el Dios de Jesús es un fenómeno, es un phainomai, es un fenómeno que asusta, pero gusta. No importa que me asuste, pero me gusta. Y al revés, es algo que me gusta, pero me asusta. Yo quisiera ver la cara del Sanedrín, la cara de los judíos. ¿Se acuerdan que los judíos son los enemigos de Jesús? Cuando Jesús les está hablando así. Lo quieren matar porque viola el sábado. Y ahora se llama hijo del Padre, hijo de Dios. A Dios lo llama Padre. Claro que tienen motivos para matarlo.
Pero el Dios de Jesús es un Dios de unidad. No, allá está uno, aquí está el otro y allá va el otro, no. Cuando alguien nos quiere explicar las tres divinas personas, generalmente decimos que el Padre es el Creador, que Jesús es el Redentor y el Espíritu Santo es el Consolador. Y lo rezamos, porque así lo entendemos. En Juan no hay separación del Padre con el Hijo. Yo solo hago lo que veo hacer al Padre. Él fue el que me envió. Y al final resulta que el Padre y el Hijo son uno solo. Yo les recomiendo que vaya, al terminar el programa, vaya y lea el capítulo 17 de Juan. Lea todo el capítulo 17. Ese capítulo 17 se llama la oración sacerdotal. Lo vamos a leer en la Pascua. Tú y yo, Padre, somos uno. No es un Dios separado, no son tres dioses, es uno solo. El Dios de Jesús vino a la tierra en Jesús. No es que, como decía Rutilio Grande, Dios se quedó allá en su hamaca feliz y mandó a su Hijo para que sufriera. No. Aquí está Jesús, aquí está también el Padre, ahí está también el Espíritu Santo. El Dios de Jesús es un Dios de unidad. Y cuando hay un Dios de unidad, ¿necesitamos juicio? No. No hay necesidad de juicio. Basta creer y se acabó el juicio. Ah, bueno, si no has creído, te moriste. Bueno, vas a resucitar y vendrás al juicio por no haber creído. Pero si usted cree, no le tenga miedo al juicio, porque no hay, según San Juan, no hay juicio. Claro, según San Mateo, capítulo 25, claro que hay juicio. Pero según Juan, no hay juicio. ¿Cuántos predicadores, después de explicar estas palabras, sienten una gran paz? Porque creyeron en Jesús. Y al creer en Jesús, nunca fueron a juicio. Piensa en muchas personalidades que hemos conocido. Monseñor Urioste, Monseñor Luis Chávez y González, Monseñor Rivera y Damas, el Padre José María Castillo, Pedro Casaldáliga, John Cortina, Miguel Cavada. Bueno, una enorme lista. Todos ellos creyeron. No van a ir a juicio. No hay juicio según San Juan. Ah, están en su sepulcro, sí. Van a oír la voz de Jesús y se van a levantar sin juicio. Esta es una esperanza para usted y para mí. Creemos. Ya les decía, en clave de teología de la liberación, nuestro problema no es creer o no creer. Nuestro problema es cómo tratamos a las demás personas. Yo creo, magnífico. No hay juicio. Pero en la teología de la liberación no basta con creer. Tenemos que crear fraternidad, crear hermandad. Yo que creo,
Debo tratar a los demás como personas, no como animales, no como cosas, no como mercancía. No tengo permiso, porque entonces pierdo la virtud del creer. Yo debo creer y crear fraternidad. Yo debo creer y crear un mundo nuevo. Yo debo creer y amar a mis hermanos y hermanas. No tengo permiso de creer y odiar. No tengo permiso de creer y aislarme. Yo no me meto con nadie. Me convierto yo como en una víbora en una cueva. Y cuidado, llega alguien porque lo ataco. No, no. Yo debo creer y crear un mundo nuevo, crear un mundo de hermanos y hermanas. Este es el Evangelio de Juan. El tiempo se acabó, el tema queda pendiente, pero San Juan capítulo 5 es tremendamente profundo y no cualquiera puede decir, ya lo entendí. No, a lo mejor vamos a seguir sin entenderlo, no importa. Tengámoslo como un fenómeno que asusta, pero nos gusta. Sigamos de frente con este misterio, con este fenómeno, con este Dios de Jesús. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.